Así que si ya tiene ahí el libro de Ruth, capítulo 1, les decía, vamos a estar utilizando a lo largo del mensaje diferentes pasajes de ese mismo libro. Así que por favor, si ya lo tiene, cierre por un momento su Biblia, pongamos atención y vamos a iniciar en esta mañana con una oración ese mensaje. Cierre sus ojos, por favor. Bendito y amoroso Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de comenzar esta semana aquí en tu casa. Y en esta hora te pedimos, por favor, Señor, tú nos ayudes a escuchar con atención, que elimines toda distracción que pueda llevar nuestro pensamiento lejos y que ahora nuestra mente esté aquí completamente cautiva para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. A mí, Señor, te pido por favor que me utilices como una herramienta, un instrumento correcto para poder transmitir el mensaje que tú tienes para nosotros, y que todos y cada uno de los que estamos aquí podamos ser bendecidos por el poder de tu Espíritu Santo y el poder de tu palabra, y que podamos escuchar de ti y aprender más de ti. Te pedimos esto, por favor. Si algún hermano más ha de llegar, tráelo con bien, por favor. Y en esta hora ponemos en tus manos el momento de la predicación para que seamos bendecidos e instruidos por ti. Te lo pedimos, Señor, en el nombre bendito de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén. Y en esta mañana, el mensaje tiene como título ¿Será mi Dios? Vamos a estar hablando acerca del libro de Ruth. Y en la Biblia, ¿cuántos trajeron su Biblia en esta mañana? ¿Puedo ver su Biblia levantada? Perfecto, muy bien. La Biblia para nosotros los creyentes, los cristianos, también es conocida como la palabra de Dios. Y esta forma de llamarla, la palabra de Dios, no se refiere solamente a que Dios habla a través de ella, sino que también la Biblia como tal habla de Dios. Por eso es que es la palabra de Dios, porque es Dios hablando. ¿Y de qué habla la Biblia? Bueno, habla de Dios. Por eso muchas veces en casa a veces hacíamos la broma que decíamos: ¿y de qué predicaban hoy? Pues de la Biblia y de Dios. Por ahí si le preguntan y no se acuerda de la predicación, pues podría responder bien eso, ¿no? ¿De qué predicaron hoy? Pues de la Biblia y de Dios, porque es una realidad. La Biblia como tal es el mensaje de la palabra de Dios, porque Dios habla a través de la Biblia y la Biblia nos habla acerca de Dios. Y sucede que en toda la Biblia, de tapa a tapa, podemos encontrar a Dios en los distintos relatos que podemos leer. Algunas veces puede ser más claro la intervención de cómo está ahí Dios obrando, pero en otras ocasiones Dios se muestra de una manera más velada, es decir, tenemos que poner más atención para poder entender dónde está Dios y de qué manera encontramos a Dios en diferentes pasajes. Como algunos predicadores han dicho, la palabra de Dios es similar a una mina a donde van las personas a hacer sus excavaciones. En ocasiones podemos encontrar parte de las piedras preciosas o del oro casi sin necesidad de excavar nada, casi en la superficie está. Pero en otras ocasiones necesitamos cavar más hondo, necesitamos cavar más para poder encontrar a Dios en su palabra, en su relato. Ahora bien, sabiendo que Dios, o como tal la Biblia, está impregnada de Dios, este mes de marzo, si el Señor lo permite, vamos a estar hablando de su persona y de su actuar en diferentes relatos e historias del Antiguo Testamento. Si alguien recuerda, el mes pasado, el mes de febrero, estuvimos hablando de una serie de sermones que tenía como título Y vimos su gloria, y nos hablaba de cómo personas cercanas al Señor Jesús, como Zaqueo, como Pedro, como Zaqueo, Pedro, lo bueno que yo lo prediqué, se me fue en este momento las personas, pero bueno, disculpe que no lo recuerdo en este momento. Pero el mes pasado estuvimos hablando de cómo estas personas estuvieron cerca del Señor Jesús y cómo es que vieron la gloria de Dios. Pues bien, en este mes de marzo la intención es que podamos estar hablando acerca de Dios y cómo Dios se refleja en el Antiguo Testamento. Y en esta mañana vamos a comenzar con la historia de Ruth. Ruth es un libro del Antiguo Testamento que es sumamente corto. Cuenta solamente con 4 capítulos. Es más, usted si se sienta y lee el libro de Ruth completo, no le toma más de 15 o 20 minutos poder leerlo. De hecho, es una historia bastante lineal, bastante sencilla.
Es una historia que podríamos decir no se complica en nada. Por lo tanto, pues esta semana le recomendaría yo que se tome el momento, uno de los días, se siente y pueda leerlo con mayor tranquilidad. Y les decía, esta mañana, para comenzar esta serie de sermones, vamos a hacer la introducción del libro de Ruth. Y lo primero que debemos saber de esta historia de Ruth es cuándo se sitúa, es decir, cuándo sucede. Y la historia de Ruth, que sucede, que encontramos aquí en la Biblia, sucede aproximadamente unos 1000 años, años más, años menos, antes de Cristo. Unos 1000 años antes de Cristo, es decir, unos 3000 años antes de nuestra época, de este momento, es que sucede la historia de Ruth. No obstante, al hacer un repaso de lo que vamos a leer, vamos a poder ver cómo hay cosas que no han cambiado. Ahora sí, vaya conmigo, por favor, en el libro de Ruth, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 y el versículo 2. Y solamente para no dejarlo pasar, para no quedarme, como dicen por ahí, en mi tierra con la espinita, estuvimos hablando el mes pasado en esta serie de Vimos su Gloria acerca de Nicodemo, Pedro, Zaqueo y de Santiago, también conocido como Jacobo. ¿Ok? Lo bueno que tenemos notas. Espero que también usted tenga sus notas. Que no vi a nadie recordando, levantando la mano. También vimos a estos, que se le olvidó, pastor. Pero bueno, solo para no dejarlo pasar y no quedar mal aquí con las personas y con los hombres que revisamos el mes anterior. Ahora sí, vamos a continuar. Libro de Ruth, capítulo 1, versículo 1 y 2. Léalo por favor con la vista. Dice de esta manera: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Hasta ahí, hermanos. Y aquí nos vamos a encontrar que en la época de los jueces sucedió, como el relato nos lo acaba de decir, que llegó un tiempo de hambre, llegó un tiempo de necesidad en todo lo que era el territorio de Israel, de tal manera que esta familia, la familia de un hombre llamado Elimelech, pues pasó bastante necesidad y decidieron que era necesario para poder pues sobrevivir, mudarse de país, irse a otro lugar. Y esta situación de irse a otro país, a un país vecino, para tener una mejor vida, para cumplir el sueño, para tener una mejor estándar de vida, para muchos mexicanos, inclusive para muchos latinoamericanos, no suena nada nuevo, ¿cierto? Nosotros vivimos en el país de los mojados. Vivimos en el país del sueño americano, de que la gente quiere irse al otro lado para hacer el sueño americano de una u otra manera. Y esto es algo, como les decía hace un momento atrás, que no ha cambiado desde la época de Ruth, es decir, hace 3000 años, hasta el día de hoy. Nuestro México tiene una cantidad impresionante de personas, y les decía México y para abajo, que quieren llegar, por ejemplo, a los Estados Unidos, donde se les promete un mejor nivel de vida, un mejor estatus, un mejor sueldo, un futuro para su familia. En fin, eso no ha cambiado desde la época de Ruth y lo podemos seguir viendo en el día a día de nosotros. Así que esto es una práctica común. Y cuando digo esto, no estoy justificando de ninguna manera la migración ilegal o la entrada a los países de una manera incorrecta, porque tenemos reglas y tenemos estatutos que deben seguirse y que deben obedecerse, pero solo mencionamos esta cuestión de buscar un mejor nivel de vida como un ejemplo de lo que pasaba entonces y lo que sigue pasando hasta el día de hoy. La gente sale de sus países para poder buscar una mejor calidad de vida, y fue lo mismo que sucedió con Elimelech, Noemí y sus 2 hijos. Pero cuando hacen esto, la Biblia comienza diciéndonos que casi inmediatamente comienza una historia de tragedia familiar. ¿Por qué? Porque más adelante, casi inmediatamente se nos dice que cuando ellos se fueron de Israel, ellos eran de Belén. Cuando ellos se van a habitar en la tierra de Moab, o en la tierra de los moabitas, casi de manera inmediata, les decía, muere este hombre, muere Elimelech. Y entonces se convierte en la historia de la familia de Noemí. ¿Por qué Noemí? Porque les decía, Elimelech murió.
Y la Biblia nos narra más adelante que sus hijos se casan, los dos muchachos, y al cabo de unos 10 años muere Malón, que era el hijo primero, y también muere Kelión. Y queda sola Noemí y sus dos nueras que tenían por nombre Orfa y Ruth. Así que al final de esta aventura, de esta búsqueda de un mejor futuro, nos encontramos solamente con Noemí, sin esposo, sin hijos, sin nietos, sin tierra, sin posesiones, sin nada. Lo único que le dejaron fue 2 bocas más que alimentar, sus dos nueras, Orfa y Ruth. Y entonces la Biblia nos va a decir en Ruth capítulo 1, versículo 6, que sucede lo siguiente. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Así que Noemí se prepara para partir, pero sus nueras deciden acompañarla. Y aquí es donde podemos decir que inicia realmente nuestra historia, la historia de Ruth, Noemí y todo lo que estaremos viendo en esta mañana. A modo de recapitulación, encontramos al principio Ruth capítulo 1, la familia de Elimelech, su esposa y sus 2 hijos, que debido a una gran hambre en el pueblo de Israel se mudan a Moab, y al estar en Moab muere él y mueren sus hijos, y queda solamente Noemí y sus 2 nueras. Y al cabo de unos años, más de 10 años por lo menos, Noemí se entera que en Israel el Señor los había visitado y los había prosperado de nueva cuenta, así que decide salir de regreso a su tierra. Ahora bien, estoy casi seguro que si usted tiene cierto tiempo en la iglesia, asistiendo a nuestra iglesia, pero a diferentes iglesias, tiene más de 5 o 10 años, seguramente ha escuchado alguna predicación acerca de Ruth y de cómo le insistió a su suegra para que le permitiera ir con ella. De hecho, esa frase tan famosa, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero antes de llegar a ese punto, quisiera detenerme en algo que considero muy importante. ¿Cómo se llama el libro que estamos leyendo en esta mañana? ¿Alguien me dice? Ruth. Y sí, este libro nos habla de la historia de Ruth, pero ella no es el único personaje principal. Solamente supongo que el libro de Ruth se llama así, Ruth, porque era más fácil recordarlo, Ruth, que en lugar de recordar el libro de Ruth y Noemí, ¿no? Y también supongo que de esa manera, al ponerle al libro Ruth, pues ocupaba menos espacio cuando escribían y también ocupaban menos tinta, supongo yo. ¿Por qué? Porque lo cierto es que no hay Ruth sin Noemí y no hay Noemí sin Ruth. No se les puede separar. Noemí sin Ruth solamente es una viuda olvidada, amargada, que nadie recordaría. Y Ruth sin Noemí solamente sería nadie, no sería un libro de la Biblia, nadie sabría nada acerca de Ruth. Así que reitero, no hay Ruth sin Noemí, no hay Noemí sin Ruth. No las puedes separar, son como Batman y Robin, o como el gordo y el flaco, o como México y la tortilla. No las puedes separar, eso es un dúo inseparable. Noemí volverá a tener esperanza y alegría gracias a la participación de Ruth en su vida. Y Ruth será bendecida y recordada, incluso en el libro de la Biblia, en Hebreos 11, como parte del Salón de la Fama de la Fe, gracias al amor y fidelidad que mostró a su suegra Noemí. Así que la historia de estas 2 mujeres es perfectamente complementaria. Se necesitan mutuamente, se ayudan entre las 2 y ambas reciben la bendición de parte del Señor. Y aquí quiero hacer una pregunta. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener una nuera o un yerno o un amigo, una hija, un hijo, un esposo o una esposa con la fidelidad que demostró Ruth a Noemí? ¿Puedo ver sus manos? ¿A cuánto les gustaría tener a alguien con esa fidelidad? Muy bien, ok, baje sus manos. Yo pienso que efectivamente que a todos nos gustaría tener a alguien con ese apego, con ese cariño incondicional, pero llegar a ese nivel de apego, llegar a ese nivel de amor y de cariño no sucede de la noche a la mañana. No se dio simplemente porque Noemí lo hubiera deseado, o porque era linda, o porque era buena, no. En la Biblia podemos encontrar lo que podemos llamar la ley de siembra y la cosecha. No vaya para allá, Gálatas 6:7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado.
Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahí lo podríamos decir la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que cuando llegamos al libro de Ruth, en la parte en que Ruth decide no separarse de su suegra, sino que decide continuar con ella y seguirla, no es una decisión que se tomó sin pensar. Tampoco es un episodio de sentimentalismo barato, ¿ok? Donde Ruth dijo, no, yo te voy a seguir. No, realmente es una decisión pensada y es algo que Noemí está, digamos, cosechando después de años de estar sembrando en la vida de Ruth y en la vida de Orfa. Y aquí vamos a entrar a ver la importancia del ejemplo, ya que la Biblia nos dice que cuando Noemí decide regresar a Israel, las dos nueras, tanto Orfa como Ruth, deciden acompañarla. Y cuando van en el camino, de repente Noemí se detiene y decide pues comentarles o decirles a sus dos nueras que no hay necesidad de acompañarla. Dice que ella no va a tener más hijos, que no tiene la oportunidad de darles una esperanza o un futuro. Así que les insiste que regresen a sus casas, que regresen con sus padres y que busquen un nuevo marido, un nuevo esposo. Y si Noemí está haciendo esta sugerencia, si les está pidiendo esto, es porque tanto Orfa como Ruth no tendrían más de 23 o 25 años. Es decir, serían todavía mujeres bastante jóvenes con la posibilidad de regresar a la casa de sus padres y de poder encontrar un nuevo esposo. Pero, ¿alguien me recuerda cuánto tiempo nos dice la Biblia que pasó desde que sus hijos se casaron? ¿Ya lo mencionamos? 10 años. Así que si estas dos mujeres, tanto Orfa como Ruth, tenían entre 23 y 25 años, cuando se habían casado con los hijos de Noemí y habían pasado ya 10 años, pues lo más probable es que Ruth las conoció a Orfa y a Ruth cuando no tenían más de 15 años. Así que si lo pensamos desde este punto de vista, Noemí fue una suegra, y más que una suegra, también fue una madre para estas dos mujeres. Porque las conoció desde pequeñas, prácticamente siendo niñas. Cuando estas dos nueras eran tan jóvenes, Noemí debió convertirse en ellas como una madre y un ejemplo. Y la pregunta ahora sería, ¿qué clase de ejemplo fue Noemí para sus nueras? Muy bien, pues quiero comentarles por lo menos 3 cosas que podemos ver que posiblemente tanto Orfa como Ruth aprendieron de Noemí por medio del ejemplo de esta mujer. Y lo primero que podemos ver que ellas aprendieron fue la obediencia. Y si bien es cierto que Orfa no siguió con Noemí, porque recordemos que Orfa fue la nuera que se regresó a la casa de sus padres, y se perdió una mayor bendición, eso es cierto, es verdad. Algo que no podemos negar es que Orfa fue obediente al mandato de Noemí, al mandato de su ex-suegra. Inicialmente, ya decíamos, estas 3 mujeres deciden partir o regresar a Israel, y llega un punto donde Noemí se detiene por completo y les dice primero, no, regresen, vayan con sus padres, busquen un nuevo esposo. Y ellas dicen, no, nosotros te vamos a seguir. Y incluso Noemí tiene que llegar a suplicarles y decirles, por favor, regresen. Y es hasta este punto que llegamos de la súplica, cuando Orfa decide regresar a la casa de sus padres. ¿Pero por qué? Porque decidió obedecer a Noemí. ¿Y cómo aprendió la obediencia? Bueno, lo aprendió a través de Noemí misma. Así que, si bien es cierto que esta parte también nos puede ilustrar muy bien la importancia de perseverar sin desmayar en el camino del creyente, también es una lección. No debemos pasar por alto que Orfa fue una mujer obediente, y este es un atributo que aprendió, reitero, muy probablemente de Noemí. Así que Noemí fue un ejemplo, primero que nada, de obediencia. Lo segundo que Noemí les mostró como ejemplo a estas dos mujeres fue la fidelidad. Por otro lado, además de Orfa, encontramos a Ruth, la otra protagonista de este libro. Y no es que Ruth fuera desobediente, no es que Ruth no aprendió obediencia y entonces no obedeció, no se trata de eso, sino que porque recibió la misma enseñanza que Orfa, sino que Ruth aprendió algo más importante que la obediencia, aprendió de la fidelidad. Y aunque hablaremos más a detalle de este asunto un poquito más adelante, es importante resaltar que esta fidelidad seguramente fue aprendida por Ruth de parte de su suegra, de parte de Noemí.
porque recordemos que a pesar de la distancia, Noemí siempre fue fiel a su pueblo, fue fiel a sus tradiciones, fue fiel al Señor. Y es precisamente lo último que vamos a ver de las 3 cosas que posiblemente aprendieron estas mujeres con el ejemplo de Noemí. Noemí también fue un ejemplo de cómo servir a Dios. A pesar de la pérdida, recordemos que Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos. A pesar de la distancia, Noemí estaba en un país completamente lejano y extranjero. A pesar del tiempo, ella tenía más de 10 años fuera de Israel. Podemos ver cómo Noemí continuó creyendo y sirviendo al Señor, y ese fue el ejemplo que transmitió a Orfa, y ese fue el ejemplo que transmitió a Ruth. ¿Por qué? Porque el mejor maestro, la mejor manera en la que nosotros vamos a aprender, ¿sabe cuál es? A través del ejemplo. Nosotros vamos a aprender, los hijos van a aprender a través del ejemplo. En el año de 2006, NAPCAN, que es la Asociación Australiana para la Prevención del Abuso y Maltrato Infantil, sacó un video que de hecho hasta el día de hoy se sigue mirando en internet porque es un video muy impactante y muy real. Usted búsquelo después, se llama Los niños hacen lo que ven. Anote, si usted anota, y después búsquelo en internet. Los niños hacen lo que ven, así se llama este video. Y en este anuncio de esta asociación se nos muestra el lado oscuro de los padres como ejemplo de los hijos, porque si bien es cierto que los hijos aprenden de los padres la bondad, la generosidad, la justicia, el amor, muchas veces los padres también son malos ejemplos para los hijos, y en este anuncio se muestra cómo los padres son ejemplo de malos hábitos, de mala educación, de falta de civismo, impaciencia, falta de compasión, falta de respeto por los demás, racismo, histeria y violencia. Y nos recuerda que todo esto se produce por imitación para la siguiente generación. En el anuncio podemos ver cómo un padre le está gritando a una persona en una lavandería porque no hizo bien el trabajo, posiblemente de limpiar la ropa, y el niño lo está viendo, y el niño comienza también a gritarle al empleado, y aquí nos habla acerca de la falta de civismo. En otra parte del anuncio vemos como un padre está gritándole a la esposa al grado de llegar a golpearla, y inmediatamente después vemos como un niño pequeño de no más de 6 años comienza también a gritarle a su madre, también llegando al grado de golpearla. Vemos a una madre que va caminando completamente distraída y desesperada con un cigarro en la mano, y detrás de ella una niña de 7 años también tiene un cigarro en la mano. Y así cada parte de este video, como les decía, véalo después, nos va mostrando cómo los padres también somos malos ejemplos para los hijos. Pues bien, en este caso contrario, Noemí fue un buen ejemplo tanto para Orfa y para Ruth. ¿Por qué? Porque nosotros también como creyentes debemos recordar que en todo tiempo somos ejemplo para los demás, ya sean los hijos, en este caso las nueras, los yernos, esposas, esposos, amigos, alumnos. No importa con quién tengamos relación, nosotros debemos tener siempre presente que somos ejemplo para los demás. Y no estoy hablando de un vago concepto de moralidad o de una idea incompleta de lo que significa ser buenos, no, sino que nosotros somos ejemplo de aquel que ha sido nuestro ejemplo. Y el máximo ejemplo para nosotros los creyentes, ¿quién es? Cristo, el Señor. Él es nuestro máximo ejemplo. De hecho, Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo 4:11, dice: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y esta recomendación del apóstol Pablo no es exclusiva para Timoteo, ni para los líderes, ni para los pastores, sino para todos nosotros como creyentes. Pablo nos está recordando que debemos ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Si somos ejemplo de buena conducta, los que nos miren imitarán lo que nosotros hacemos. Si somos ejemplo de hacer cosas buenas, los que nos miren harán lo bueno. Si practicamos el amor, los que nos miren practicarán el amor. Si somos ejemplo de un fiel servicio a Dios, los que nos miren también practicarán un fiel servicio a Dios. Así que nosotros aprendemos
de la mejor manera, ¿cómo es? Con el ejemplo. Y hace muchos años leí una historia de un hombre que decía que él le encantaba leer y que amaba los libros, y cuando una vez le preguntaron a él por qué leía tanto, dice, bueno, yo leo tanto porque yo veía a mi padre leer todos los días. Y después él aclaró el punto, dice, y lo más curioso de esta historia, decía este hombre, dice, es que cuando mi padre siempre llegaba en las tardes después de trabajar, dice, él tomaba un libro, se sentaba en su sillón, él tenía un sillón, encendía ahí la lámpara y comenzaba a leer. Y decía este hombre, y como yo veía que mi padre leía todos los días, entonces fue de esa manera como yo comencé a tener amor por la lectura y amor por los libros, y es por eso que hasta el día de hoy leo tanto. Pero hay algo todavía más curioso, dijo este hombre, es que mi padre no sabía leer. Dice, después de muchos años, decía este hombre, yo me enteré que mi padre nunca tuvo la oportunidad de ir a la escuela y nunca tuvo la oportunidad realmente de aprender a leer bien. Pero él quería que sus hijos fuéramos más allá de eso. Y él sabía que solamente nosotros lo podríamos hacer a través del ejemplo. Así que él decidió que todos los días él tomaría un libro y fingiría que leía. Y de esa manera, a mis hermanos y a mí, nos inculcó el hábito de la lectura. Nosotros aprendemos a través del ejemplo, y nosotros como creyentes debemos ser ejemplo para los demás, reflejando la vida del Señor. Pero regresemos a la historia de Ruth y de Noemí, y justo antes de partir a Israel, sucede la siguiente conversación. Acompáñenme una vez más en su Biblia, Ruth capítulo 1, ahora vamos a leer el versículo 16 y versículo 17. Y dice de esta manera: respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo, y ahí seré sepultada. Si me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. De esta charla, quizá lo que la gente regularmente, los creyentes regularmente recordamos más es esa frase, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Es una frase linda, es una frase bonita, de esas que se enmarcan, que funcionan para camisetas y llaveros, de esas que colocamos en marcos en la casa. Y es verdad, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Pero más allá de solamente esta frase, hay otros puntos importantes que debemos recordar de lo que habló Ruth con su suegra Noemí. Por ejemplo, donde quiera que vivieres, viviré. Y aunque Noemí regresaba a Israel, no es como que tuviera dónde llegar, Ruth lo sabía, así que cuando ella decide acompañar a su suegra, lo hace sin promesas de fama y fortuna, o ni siquiera promesas de una casa donde morar, ni siquiera una choza. Ella sabe que no tienen a dónde llegar, y aún así se embarca con su suegra. Básicamente sus palabras son: si tenemos que vivir en la calle, viviré en la calle contigo. Y si tenemos que vivir debajo de un puente, viviré debajo de un puente contigo. Y si tenemos que estar en un cuarto pequeñito de 2 por 2 metros, ahí voy a vivir contigo, Noemí, pero no me pidas que regrese a Moab. Esas son las palabras de Ruth para con su suegra. Ruth sabe las carencias y dificultades a las que se va a enfrentar, y aún así lo acepta y decide ir con su suegra. Otra palabra muy importante que se menciona en lo que leímos es: donde tú murieres, moriré yo. Y esta es una frase un tanto cuanto fatalista, porque demuestra que de hecho tanto Ruth como Noemí no tenían mucha esperanza de su viaje. Imagínese regresar 2 mujeres solas por los caminos que eran peligrosos. Posiblemente podrían ser asaltadas, inclusive también asesinadas. O aunque cuando llegaran a Israel la falta de recursos podría acabar pronto con sus vidas. Sin embargo, aún con esta condena de muerte sobre sus cabezas, Ruth decide ir con Noemí y le dice: donde tú murieres, moriré yo. Es decir, Ruth básicamente lo que está diciendo: mira Noemí, y si lo que nos espera en el destino es la muerte, yo voy a morir contigo, pero no me pidas que regrese. Otra de las frases que se mencionó en esa charla fue: tu pueblo será mi pueblo. De esas que les decía que generalmente recordamos. Y suena lindo, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo. De hecho, es una de esas frases que se utiliza a veces en las bodas, ¿no? Tanto el novio o la novia le dicen: ahora que estamos juntos, tu pueblo será mi pueblo. Y les digo, suena lindo. A menos, o al menos hasta que recordamos de dónde era Ruth. ¿De dónde era Ruth?
de Moab, por lo tanto era moabita, perdón. ¿Sabe lo que dice la Biblia acerca de la gente de Moab? No vaya para allá, pero anótelo por favor. Deuteronomio 23:3 dice lo siguiente. Este es Dios hablando. Y está hablando acerca o dando instrucciones acerca del servicio de adoración. Y dice, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán a la congregación de Jehová para siempre. Esto es el Señor hablando, y Dios mismo está, y si bien es cierto que esto nos habla solamente del servicio en el tabernáculo, nos da una idea del concepto que tenía la gente en Israel acerca de las personas de Moab, de los moabitas. No eran para nada bien vistos. Los moabitas eran enemigos de Israel, eran enemigos de guerra. Los moabitas habían sometido durante el tiempo de los jueces, durante casi 18 años, al pueblo de Israel. Y así que Israel había sido un pueblo que no tenía y ni veía con buenos ojos a los extranjeros que llegaban a su tierra. No veían bien a los de Moab. Así que cuando Ruth le dice a Noemí, tu pueblo será mi pueblo, está ahí también ella aceptando que ella va posiblemente a recibir rechazo. Tal vez no la van a querer, no la van a aceptar de inmediato. Prueba incluso de este rechazo lo podemos ver en el mismo libro de Ruth. Una vez que llega tanto Noemí como Ruth a Israel, léalo usted con detalle en la semana, pero la mayoría, si no es que todas las veces que se va a hacer mención de Ruth, no se menciona solamente Ruth, sino que se dice Ruth la moabita. Todavía incluso el que escribe esto hace énfasis diciendo cada vez que se menciona a Ruth, Ruth la moabita, como recordándonos que no era de Israel, que no pertenecía al pueblo, que era una extranjera, que estaba ahí ajena a los demás. Ruth la moabita. Entonces, realmente esta mujer, esta Ruth, cuando dice tu pueblo será mi pueblo, está aceptando que posiblemente va a sufrir maltratos, que la van a delegar posiblemente a una ciudadana de segunda clase en el pueblo de Israel. Y aún con esto, Ruth decide ir con Noemí a Israel. Así que esto no es una frase para nada romántica. Ruth está afrontando todos los peligros que va a correr en el camino, que no van a tener riquezas, que posiblemente van a pasar carencias, que inclusive tal vez mueran. Pero aún con todo esto, Ruth decide acompañar a su suegra, Noemí. Nosotros como creyentes deberíamos aprender de esta mujer. Esta mujer Ruth, que fue una mujer increíblemente valiente y más allá de eso, que entiende el costo de sus decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros no deberíamos ni ofertar ni aceptar un evangelio barato. Un evangelio que nos promete que Dios nos quitará los problemas. Ven a Dios y Él te quitará tus preocupaciones, tus dificultades, tus deudas. El pie de atleta, los hongos, los callos, el sobrepeso. Resulta que cuando venimos a Dios Él nos quita todo. Ese evangelio barato que realmente nos dice que Dios es la solución a todos los problemas. Y aunque Dios efectivamente nos ayuda, no es que Dios sea una especie de ser mágico o un genio de la lámpara que nos va a conceder todos los deseos que nosotros queremos. Ruth siguió a Noemí a costa de un precio, y para nosotros seguir al Señor también tiene un precio. Y el mismo Señor Jesús fue claro en cuanto a ello. Lucas capítulo 14, versículo del 25 al 30, el Señor hablando nos habla acerca del precio y de lo costoso que es seguirlo a Él. Dice, grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de ustedes, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Así que si podemos escuchar del Señor estas palabras y aún así decirle, Señor, así como Ruth dijo a Noemí, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tú serás mi Dios, y donde quiera que tú mueras también moriré yo. Si aún con esta condición que pone Dios, con estas condiciones, con este precio que establece el Señor que se necesita para seguirle, si aún con todo esto nosotros podemos decirle, Señor, ¿dónde firmo? Y yo acepto las condiciones, entonces podemos decir que estamos hablando de un verdadero discípulo de Cristo.
De otra manera y fuera de eso, solamente estamos jugando al Evangelio. Solamente son cristianos de chocolate, podríamos decirle, pero no somos verdaderos creyentes si no aceptamos las condiciones que el Señor nos pone. Ahora, tampoco quiero que entendamos que en el camino del Señor todo se trata de llanto y tristeza y prueba y dificultad, porque tampoco es así. Hay un balance en el Señor, hay llanto, pero también hay consuelo. Hay días grises, pero también el Señor nos trae luz. Hay pruebas, pero el Señor también nos da su ayuda. Y sí, hay momentos difíciles, pero también el Señor nos está preparando para sus bendiciones. En el camino del Señor hay algunos cuantos momentos de prueba y dificultad, pero al final nos aguarda una eternidad de bendiciones con el Señor. El apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 17, 2 de Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea, y aquí está hablando de todo lo que nosotros podemos padecer, pruebas, dolor físico, carencias, necesidades, sufrimiento. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Así que hasta este momento hemos podido ver a través de Noemí la importancia de ser ejemplo para los demás. Y a través de Ruth que seguir al Señor tiene un precio. Y cuando Noemí y Ruth llegan a Israel, las cosas son difíciles tal como ellas esperaban. No tienen mayores recursos, no tienen posibilidades. Y Ruth pues tiene que hacer lo único que le queda. Buscar un campo donde pueda recoger las sobras, porque la ley marcaba que los pobres y los extranjeros podían ir a los campos que habían sido cosechados y podían recoger todo lo que se había caído. Así que eso es lo que comienza a hacer Ruth. Y cuando Ruth va a un campo y comienza esta labor, es que va a introducirse el último personaje importante de nuestra historia. Y si usted ha leído antes el libro de Ruth, puede pensar que el segundo acto de este libro, es decir, cuando ya Ruth comienza a cegar y conoce a nuestro personaje, del cual vamos a hablar ahora, que se llama Boaz, podríamos llegar a pensar que esta parte se trata de una historia de amor. Y no estoy diciendo que no haya amor en este relato, pero lo que en verdad encontramos ahí es a Dios reflejado en la vida de los hombres y mujeres, con el ejemplo de Noemí, la fidelidad de Ruth y la generosidad de Boaz. Y si usted quiere conocer más acerca de este personaje, Boaz, es necesario que leamos el capítulo 2, 3 y 4 del libro de Ruth, pero por motivo de tiempo no lo vamos a hacer aquí. Así que usted hágalo con tranquilidad en casa. Solamente vamos a revisar algunos de los detalles más importantes del carácter de Boaz que nos muestra. Vaya conmigo por favor, Ruth capítulo 2, versículo 4. Y lo primero que vamos a aprender de Boaz es que era un jefe que respetaba y era respetado por sus trabajadores. Era un jefe que respetaba y era respetado por sus trabajadores. Ruth 2:4 dice: y aquí Boaz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. La primera aparición de Boaz, que es esta precisamente, nos muestra a un hombre confiado en el Señor, que descansaba en Él, que tiene a Dios por delante, y no solamente eso, sino que también es amable y que es respetuoso con sus trabajadores, y sus trabajadores en una línea tan breve también nos dejan ver que sus trabajadores también lo respetaban a él como jefe. Lo segundo que podemos ver del carácter de Boaz, lo va a encontrar usted en Ruth capítulo 2, pero ahora el versículo 5. Y Boaz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Se está refiriendo a Ruth, que estaba ahí recogiendo lo que caía o lo que sobraba. Ruth capítulo 2, versículo 5. Y a pesar de lo que podemos aprender en el carácter de Boaz, es que a pesar de ser el jefe, atendía sus negocios de manera diligente y de manera personal. Si él ya tenía un mayordomo, un capataz que se encargaba, ¿qué necesidad tenía Boaz de ir al campo? Pues ya tengo a alguien que estoy pagándole para que lo revise, no necesito estar yendo. Pero no, este hombre Boaz decide también el ir, estar ahí, y él conocía, se nota que conocía a la gente, que conocía a los trabajadores, de tal forma que cuando ve inmediatamente a Ruth, identifica que ella no es de por ahí, que no es del pueblo, y le pregunta también al capataz: oye, ¿qué sucede? ¿Quién es ella? Y el capataz le explica: mira, ella es la nuera de Noemí, que acaba de regresar, y vino a mí y me pidió permiso para poder recoger lo que caía, y yo se lo di. Eso es lo que después si usted lee el relato, es lo que va a leer.
Y se nota que Boaz, conocía a su gente y entonces era un hombre diligente. También podemos ver que era un hombre respetuoso. Ruth capítulo 2, versículo 8 nos dice lo siguiente: entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Aquí vemos la primera interacción que se tiene entre Ruth y Booz. Y no es que sucedió un flechazo a primera vista, eso no es lo que nos está diciendo, ni es que Booz se enamoró de ella de inmediato, ni Ruth de Booz de inmediato, no. Simplemente vemos cómo Booz se dirige a Ruth de una manera muy respetuosa, le dice hija mía, y le dice que no vaya a otro lugar, que no tiene necesidad de estar buscando, que regrese ahí, que esté con sus criadas. También por una cuestión de seguridad, pues recordemos que Ruth, era una extranjera, y al ser de Moab no era bien vista, y también ella corría peligro si estaba visitando diferentes campos, porque podría ser rechazada por no ser de Israel. Así que vemos que también Booz era un hombre respetuoso. Sabía también reconocer lo importante. Ruth capítulo 2, versículo 11 dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Realmente lo que impactó a Booz de Ruth, no digo que Ruth no fuera hermosa físicamente, la Biblia no lo describe, posiblemente sí, posiblemente no, solamente eso serían conjeturas. Pero de lo que sí nos habla la Biblia es del carácter de Ruth y del carácter de Booz. Y Ruth era una mujer de fidelidad, respetuosa, amable, que ayudaba a su suegra, lo que acaba de mencionar aquí Booz. Y todo eso fue realmente lo que impacta a este hombre. Esta generosidad, esta amabilidad, esta fidelidad de Ruth es lo que realmente le llama la atención. Y este hombre sabía reconocer lo importante. Fácil habría sido que Ruth hubiera sido, no sé, una supermodelo 90, 60, 90, y entonces cuando la veo espigando en el campo, pues ¿quién no va a voltear a ver a Ruth, caray? Hasta yo me acerco y digo: si tú necesitas algo, aquí está mi tarjeta, lo que necesites. Claro, sería lógico. Pero no sucede así. Aquí lo que nos dice es que Booz se acerca no por la belleza física, que no está mal. No está mal, porque también nosotros como personas, claro que tenemos una atracción que entra por los ojos, pero no estoy diciendo que esto no es lo que sucede aquí. Aquí se nos dice que Booz se acerca con Ruth. ¿Por qué? Porque también sabía reconocer lo importante y se acerca con esta mujer porque sabía que era una mujer buena, que había hecho misericordia con su suegra, a pesar de que su marido ya había muerto. Y por último, pero no lo último de esta mañana, no lo último de Booz, podríamos pasar toda la mañana hablando acerca de diferentes características de Booz. Pero lo último de esta mañana es que era un hombre generoso. Ruth capítulo 2, versículo 16 dice: y dejaréis también caer, este es Booz, hablando con sus criados. Y cuando se da cuenta que Ruth va a estar regresando diferentes días para recoger todo lo que van dejando, Booz les da esta indicación a los criados y le dice: y dejarán también caer para ella algo de los manojos, y la dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. En otras palabras, la indicación incluso o el mandamiento que encontramos en la Biblia es que los pobres y los extranjeros podían ir a los campos que ya habían sido cosechados y podían recoger lo que sobraba, lo que se había caído, pero no podían ir y cosechar, eso no podían hacerlo. Pero Booz le está diciendo aquí a sus criados: mira, de lo que ya recogieron, de lo que ya tienen empacado, dejen caer un tanto para que cuando ella pase lo vea y lo pueda recoger. Y no la avergüencen, ni la reprendan, ni se lo impidan. Dejen que ella también recoja esto. Booz era un hombre generoso. Así que después de estas características, que era generoso, que sabía reconocer lo importante, que era un hombre respetuoso, que atendía sus negocios de manera diligente, que era un jefe respetable, pareciera que Booz es el señor Darcy de la Biblia, ¿no? De alguna manera, si usted ubica al señor Darcy, si no, yo le recomiendo que lea Orgullo y Prejuicio, un libro de Jane Austen. ¿Okay? Si usted es varón y lo lee, créame que su esposa, su novia o la persona con la cual usted está ya sea su esposa o su novia, lo va a felicitar, créame, porque en este hombre nos muestra realmente todo lo que es un hombre caballeroso y dispuesto, todo lo que deberíamos ser como caballeros. Entonces le decía, parece que Booz es el señor Darcy de la Biblia, es un personaje casi perfecto, y no estoy diciendo que lo fuera, porque seguramente no lo era, pero la Biblia nos presenta a este Booz casi perfecto, porque es un reflejo de la generosidad de Dios para con sus hijos.
Es un reflejo del Dios generoso que nosotros tenemos. Por eso es que Booz es prácticamente perfecto en los pocos párrafos que vamos a leer de él. Es todo bondad, es todo amor, es toda justicia, es todo generosidad. ¿Por qué? Porque Booz es un reflejo de lo que Dios es con nosotros. Pero les decía, Dios se deja ver a través de Booz, a través de Ruth y a través de Noemí, para que nosotros veamos su grandeza, pero también para que nosotros podamos imitarlo, e imitarlos a ellos y reflejar el carácter de Dios. Nosotros debemos buscar ser imitadores de Dios. El Señor se presenta en toda la Biblia a través de la vida de los personajes que encontramos en ella, para recordarnos que nosotros también somos llamados a ser como ellos, y para que busquemos ser imitadores de Dios. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y como creyentes nuestro deseo debe ser parecernos cada día más a Dios. ¿Y cómo logramos eso? Pues buscando ser imitadores de Dios. Si nosotros queremos parecernos cada día más a Dios, debemos buscar imitar a Dios. Debemos, por ejemplo, en la vida de Noemí, debemos ser ejemplo de verdad para con otros. Debemos predicar que seguir al Señor trae un alto precio, como lo hizo Ruth. Y debemos buscar ser personas generosas, llenas del carácter de Dios, como lo fue Booz. Cuando nosotros imitamos el carácter de Dios, entonces nos vamos a parecer cada día más a Dios. Por último, ya para ir terminando, como les decía, una lectura rápida del libro de Ruth podría hacernos pensar que se trata de una historia de amor. Y no es que el amor no esté presente, pero realmente la historia de Ruth, lo que nos cuenta el libro de Ruth, no es una historia de amor, sino que es una historia de redención, que va más allá del amor. Pero antes de llegar a eso, tenemos que revisar de nueva cuenta, una vez más, el papel de nuestras mujeres que vemos en este libro, tanto Ruth como Noemí. Vamos a comenzar con Ruth. Ruth era una mujer diligente. Cuando Noemí, les decía, y Ruth llegan a Israel y se encuentran en necesidad, Ruth decide ir al campo a trabajar. La Biblia nos dice inclusive que comenzaba muy temprano y terminaba hasta tarde, sin descansar y sin parar. Ruth era una mujer diligente, era una mujer trabajadora, era una mujer que no se quedó simplemente sentada y diciendo: ay, es que no tengo nada para comer, no tenemos nada que hacer, no tenemos medios. Noemí, no sé qué vamos a hacer, vamos a depender de las limosnas de otros. No, ciertamente no tenía nada, pero Ruth decide y habla con su suegra, inclusive tiene que decirle: por favor, déjame ir a recoger a los campos. Y Noemí se lo permite. Y esta acción de humildad, de diligencia, es lo que les decía, llama la atención de Booz. No fue amor a primera vista, o al menos no de la forma en la que Hollywood nos lo presenta. Booz, quizá en una cabaña a la distancia, de repente voltea y ve a Ruth recogiendo, y Ruth se levanta y trabajando después de 6 horas, no se ha despeinado, sigue maquillada, está de sol a sol, pero no importa, parece una modelo de revista. Y voltea a Ruth y el viento recorre su cabello, Booz la ve y entonces sucede. No, eso no pasó así. Imagínese usted, es más, si yo le pidiera en este momento que sacáramos, 20 sillas a cualquiera de ustedes con este sol que tenemos en esta mañana, ¿cómo terminaríamos? Solamente sacando 20 sillas. Despeinado, tal vez quizá alguna de las hermanas, sudando, quizá nos habríamos manchado un poco la ropa. Así que después de unas cuantas horas de Ruth estar recogiendo bajo el sol lo que quedaba del campo, cuando Booz llega y la ve de lejos, no vea una supermodelo, por favor. Ve a una chica que seguramente estaba sudando, despeinada, cargando a cuestas quizá unos 30 o 40 kilos de cosas, de granos que habían caído. Y eso no sé ustedes, pero no sé a quién enamora. ¿Por qué? Porque Booz no vio lo que está por fuera. Booz lo que vio en Ruth fue una mujer diligente, una mujer que había sido buena, una mujer llena de fidelidad y una mujer llena de amor para su suegra Noemí. De hecho, por eso Pedro nos lo recuerda, Pedro capítulo 3, o primera de Pedro capítulo 3, versículo 3 y 4, lo dice de la siguiente manera Pedro: vuestro atavío no sea el exterior de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y con esto no estoy diciendo que está mal que nos arreglemos el cabello, que nos maquillemos, bueno, en este caso las mujeres, no nosotros los varones.
se sobreentiende, pero no estoy diciendo que no debamos arreglarnos, pero si esa es toda nuestra preocupación, si eso nos lleva horas, si eso nos está distrayendo constantemente, si nos preocupamos más por lo exterior que por lo interior, por cultivar la figura en lugar de cultivar el espíritu, por parecer o por vernos bien solamente hacia los ojos de los demás y no nos preocupamos por el hombre interior, entonces hemos perdido el norte. La belleza se acaba, la figura se termina, pero el carácter piadoso ha sido, es y siempre será la marca distintiva de los hijos de Dios. Y eso es lo que realmente llama la atención de Booz en cuanto a Ruth, que ella había sido una mujer de carácter piadoso. Segundo punto, segundo personaje de la historia, Noemí, que si dijimos que Ruth era una mujer diligente, Noemí fue una mujer preocupada por su hija, porque Ruth después de un tiempo llegó a ser como una hija para Noemí. Después de todo lo que pasaron y después de todos los años que estuvieron juntas, para Noemí, Ruth era casi su hija. Y pensar en Noemí como la suegra alcahueta, ¿no? O interesada que al ver al Booz dijo, no, sí, de aquí, para mi Ruth, ¿no? Vio, claro, es rico, tiene buenas posiciones, es amable, es generoso. No, si de aquí somos, dijo Noemí. Si nosotros pensamos que Noemí era una mujer interesada y que solamente se fijó en Booz para salir de sus penurias, para salir de su estado deprimente, es que no hemos entendido realmente al personaje de Noemí. De hecho, Noemí, luego de darse cuenta de que Booz había sido amable con ellas y sobre todo con Ruth, no piensa en su beneficio, no piensa en ella, no piensa en Noemí. No, lo que ella busca usted lo puede encontrar en Ruth capítulo 3 versículo 1. Es muy claro lo que Noemí dice. Dice, después le dijo su suegra Noemí, esto es hablando Noemí a Ruth, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? Nótese que dice, no es para que nos vaya bien, o para que vamos a buscar hogar para nosotras. No, lo que dice aquí Noemí es, no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Esta mujer, Noemí, no está pensando en ella, o en la forma de ser reivindicada, o en volver a tener su tierra, su fortuna, sus posesiones. No, ella está pensando en el bienestar de Ruth solamente, para que te vaya bien. ¿Cuánto nos hace falta ser más como Noemí? Buscar el bienestar ajeno sin ninguna recompensa, alegrarnos por los éxitos de los demás, celebrar las victorias de otros. Tenemos que aprender a ser más como Noemí, porque cuando Noemí ve la oportunidad de que Ruth sea feliz, de que Ruth tenga bendición, de que Ruth tenga un hogar donde estar, donde llegar, un esposo que la proteja, ella decide hacer las cosas por Ruth, no por ella. Finalmente nosotros conocemos el relato y sabemos que Noemí alcanzó también bendición y que se unió a esa familia, pero Noemí en ningún momento lo hizo pensando en que ella iba a alcanzar algún beneficio. Y nosotros como creyentes tenemos que aprender a pensar más como Noemí, en hacer las cosas, pero no para que nos aplaudan, no para que nos vean, para que digan, mira qué bien predica el pastor, o mira, guau, cómo canta el hermano, o toca la hermana. Tenemos que hacer las cosas para la bendición de los demás, para la bendición del pueblo de Dios. Así como Noemí no se preocupaba por ella, nosotros también tenemos que aprender a ser generosos con otros y usar nuestros dones y talentos que el Señor nos ha dado para edificar a los demás, sin que haya necesidad de que nos reconozcan ni de que nos aplaudan. Finalmente, el tercer personaje, Booz, es una figura del Señor nuestro Redentor. No se nos describe físicamente cómo era Booz, no sabemos si era atractivo o si era no muy atractivo, no sabemos cómo era realmente, aunque claro, llegado a cierta edad, si no te has casado, seguramente no es porque seas muy guapo. Y no sabemos, tal vez Booz era soltero, tal vez era una persona viuda. Al menos por un poco de lo que nos dice el relato podemos darnos a entender que por lo menos Booz ya era una persona adulta, ya era un hombre mayor o de edad mayor. ¿Por qué? Por lo menos por la forma en la que se refiere constantemente a Ruth. Varias veces cuando él habla con ella le dice, hija mía. Entonces muy probablemente Booz ya era un hombre maduro, era un hombre ya de edad, no estoy diciendo un anciano, pero ya era un hombre entrado en años.
Y sí había una brecha bastante considerable de edad entre Booz y Ruth. Pero lo físico, les decía, no es lo importante. Booz era un pariente cercano de Elimelec. Elimelec era el esposo de Noemí, ese que mencionamos al principio que había muerto. Y como tal, como al ser un pariente como tal, había una tradición en Israel, una tradición de redimir. Y la palabra redimir significa conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante un pago de un precio. Pero la redención de la que habla aquí el libro de Ruth no se refiere completamente a esa redención como tal, sino que es otro tipo de redención que va ligada de otra manera. En el caso de Noemí y de Ruth se usa la redención o el derecho de redención de dos maneras. Primero, al ser Noemí una persona de escasos recursos, estaba obligada a vender la tierra que pertenecía a su esposo Elimelec. Noemí no tenía la capacidad económica para volver a trabajar la tierra, para mantener la casa, para mantener los empleados que seguramente se necesitaban para trabajar esa tierra. Y entonces, por obligación, Noemí tenía que vender esa tierra. Ahora bien, para que esa tierra no se perdiera de la familia, del apellido, digamos, de la familia, Noemí tenía la posibilidad de vendérsela al pariente más cercano, o en otras palabras, que el pariente más cercano la redimiera, para que esa tierra no pasara a otras manos, sino que se quedara dentro de la misma familia. Esa es la primera etapa de la redención que vemos en el caso de Ruth y de Noemí. Pero por otro lado, la redención en este caso específico de Noemí y Ruth también aplicaba lo relacionado a la descendencia. ¿Por qué? Permítanme explicar. Había una tradición en Israel que si un hombre casado moría sin dejar hijos, el pariente más cercano que estuviera vivo debía tomar a la mujer del difunto, allegarse a ella y de esta manera tener hijos. Ahora bien, esto se hacía para que el nombre del difunto, del muerto, no se perdiera en los registros, primero que nada. Y segundo, había una cosa también importante. El hijo que naciera no iba a ser considerado hijo del que redimía a la mujer, sino que iba a seguir siendo considerado hijo del que ya había muerto. ¿Okay? Entonces, pongámonos por un momento en los zapatos de Booz. Si Booz redimía a la familia de Elimelec, primero que nada, la tierra que él iba a comprar, la tierra que él iba a pagar, ¿okay?, iba a seguir siendo de Elimelec. O sea, él iba a hacer un pago, pero la tierra no iba a pertenecer a él, iba a pertenecer a la familia todavía de Elimelec. Número 2, si redimía a esta familia de Elimelec, iba a tener que casarse con Ruth, que era una extranjera y que era una moabita, y la descendencia que tuviera Ruth no iba a ser considerada hijo de Booz, sino que iba a ser considerada hijo de la familia de Elimelec. Y tercer punto, muy probablemente la reputación o la imagen que tenía Booz se iba a ver afectada al casarse con una mujer extranjera, en este caso moabita. Así que podemos ver aquí que no era una decisión para nada sencilla. Y Booz tampoco era el pariente más cercano, había otro que era incluso más cercano que él y que tenía la posibilidad, o en este caso el derecho, de redimir a la familia de Noemí. Y la Biblia nos dice en el capítulo 4 del libro de Ruth que Booz, al enterarse de esto, va inmediatamente a buscar a ese pariente, reúne a un grupo de testigos y le dice: mira, Noemí regresó y está vendiendo su tierra. Tú tienes el derecho de comprarla y por eso vengo a preguntarte, ¿tú quieres comprarla? Solamente hay una condición. Para que tú puedas comprar la tierra que era del difunto Elimelec, tú debes casarte con Noemí. Perdón, con Ruth. Aquí ya me hice bolas con los nombres. Tienes que casarte con Ruth. Y este pariente mira las circunstancias y lo que responde usted lo puede encontrar en Ruth 4:6. Dice: y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Por qué? Porque les decía, era una decisión difícil. Redimir la tierra de Elimelec era comprar algo que no iba a ser suyo, casarse con una mujer extranjera,
tener un nombre que posiblemente iba a ser manchado al casarse con una extranjera, porque el pueblo de Israel no tenía permitido casarse con personas de otros países o personas extranjeras, y finalmente el nombre de Booz no iba a ser el nombre que iba a llevar este niño o esta descendencia. Así que realmente esta decisión de Booz era una decisión difícil. Sin embargo, la acción de Booz nos recuerda el amor que Dios tiene para nosotros, que Dios tiene para su pueblo. Dios nos redime no pagando precio de dinero, en oro o plata, sino que somos redimidos por medio del sacrificio de su Hijo pagado por su sangre en una cruz. Él nos promete desposarnos, es decir, tomarnos como su esposa, la iglesia, como su esposa amada, y nos promete una eternidad llena de Él y llena de bendición. Y finalmente el mismo Señor nos dice que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que ahora hemos venido a ser parte del pueblo de Dios. Así que el Señor en el relato de Ruth lo podemos ver en Noemí, siendo ejemplo para sus nueras. Lo podemos ver en Ruth, cuando ella demuestra que está dispuesta a pagar el precio con tal de seguir a su suegra. Nos recuerda que nosotros también debemos estar dispuestos a pagar el precio con tal de seguir al Señor. Y también se ve la figura del Señor en Booz, el cual, a pesar de que tenía que pagar algo que no iba a ser suyo, casarse con una mujer extranjera y renunciar al buen nombre que tenía por casarse con esta mujer moabita, el mismo Señor nos habla acerca, a través de la vida de Booz, de cómo muy bien, a través de la vida de Booz, el Señor nos habla de cómo Él nos ha redimido. Ya para terminar, hermanos, les voy a pedir que por favor busquen en sus Biblias Gálatas capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Del versículo 26 en adelante, vamos a leer, dice lo siguiente. Gálatas 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestido. Y aquí nos dice el Señor, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que, mis queridos hermanos, así como Ruth y Noemí fueron redimidas por medio de la intervención de Booz, por medio de su generosidad, nosotros también, como hijos de Dios, hemos sido redimidos por el Señor Jesús. Él ha pagado por nosotros el precio con su sangre, nos ha hecho parte de su familia y ha prometido que regresará por nosotros. Y como leíamos hace un momento, ya no hay esclavo, ya no hay libre, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay hombre ni mujer, sino que ahora todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Y con esa promesa nos despedimos en esta mañana. Cierre sus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de escucharte, de escuchar tu palabra. Gracias por estos ejemplos que nos dejas en tu palabra, en los cuales nosotros podemos aprender. Gracias por la vida de Ruth, por la vida de Noemí, por la vida de Booz, porque tú te reflejas a través de ellos, porque tú reflejas tu carácter. Y nosotros te pedimos, por favor, que también nos permitas a nosotros reflejar el carácter tuyo en este mundo, que podamos predicar con el ejemplo como lo hiciera Noemí, que podamos también estar dispuestos a pagar el precio de seguirte como lo hiciera Ruth, y que podamos ser hombres y mujeres generosos que reflejan el carácter tuyo, Señor, como lo hiciera Booz. Padre, permítenos hacer esto, danos la fortaleza, el ánimo, el entendimiento y tu espíritu en nosotros para poder hacerlo.
En esta tarde de domingo te pedimos también nos guardes, nos lleves con bien al hogar, nos permitas descansar. Y en tus manos encomendamos esta semana para que tú, Señor, por favor, nos protejas. Muchas gracias, Padre Celestial, te damos. En el nombre santo y bendito de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.